nuestra flora, fauna y recursos naturales y aprendemos de las buenas prácticas de desarrollo sostenible y reciclaje. Bienvenidos a nuestro Viernes Verde. El Viernes Verde en Diana Verónica y Tony es gracias a CAESA. El Comité Ambiental Empresarial San Andrés, CAESA, le invita al Foro Gestión Empresarial Ambiental 2022. Hoy fabricamos un futuro sostenible. Esto se va a realizar el próximo 14 de julio de 8 de la mañana a 12 del mediodía gracias a patrocinadores como, por ejemplo, ¿quiénes, Diana Verónica? A Las Doradas, Grupo Infrasal, Aristos Inmobiliaria, Petenati, Centroamérica. Y Grupo Mathiesen. El Foro GEA 2022 es un intercambio de ideas y experiencias exitosas que empresas en sintonía con el desarrollo sostenible están ejecutando. Y en este se va a poder exponer diferentes temáticas medioambientales. Entérate de cómo participar en las redes sociales. Comité Ambiental Empresarial San Andrés. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, ya está con nosotros Patricia Argueta. Ella es la gerente general de UNIFI Centroamérica. Hoy es viernes. Hoy es el primer viernes del mes de julio, Tony, y en Diana Verónica y Tony estamos comprometidos en nuestra charla principal a abordar el primer viernes de cada mes en todos aquellos temas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. Correcto, y invitamos a gente que lo está haciendo bien, gente que está aportando, ¿verdad? Empresas que se han transformado, ¿verdad? Y que ahora están haciendo productos elaborados a partir de todos los productos que se tienen que reciclar. Y está con nosotros Patricia Argueta. Bienvenida, Patricia. Solo le voy a pedir que se acerque bastante al micrófono. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué es UNIFI? UNIFI, nosotros somos una hilandera. Nosotros hacemos hilo que luego va a aquellas empresas tejedoras que hacen la tela, ¿verdad? Hilandero, dice aquí. Persona que tiene por oficio hilar la seda u otra fibra textil. Nosotros somos hilandera de hilos sintéticos. Digamos, yo solo proceso poliéster. Y en esta ocasión les voy a compartir también sobre nuestra línea de productos sostenibles. Ajá. A ver, básicamente estamos hablando, Diana Verónica, de hacer hilo a partir del plástico. A partir de las botellas de plástico. A ver, ¿cómo llega UNIFI a El Salvador? ¿Cómo se da toda esta transformación? Sí, la empresa se estableció en El Salvador en el 2010, ¿verdad? Empezamos con nuestra línea de producción derivada del petróleo, nosotros le llamamos producto virgen, ¿verdad? Y esa era mi materia prima. Ahora, en el desarrollo de los años, UNIFI, alrededor del 2007, nosotros somos una subsidiaria de UNIFI Estados Unidos. En UNIFI Estados Unidos empieza a trabajar y a crear esta materia prima en base a botellas plásticas, ¿verdad? Entonces, ya cuando ellos hacen ese recorrido, donde ya tienen la fórmula, la comparten a sus otras subsidiarias y nosotros empezamos a recibir la materia prima proveniente de estas botellas plásticas. La materia prima proveniente de estas botellas plásticas. Entonces, ¿a El Salvador qué llega? A El Salvador viene ya el hilo que en Estados Unidos está el centro de reciclaje. Ellos hacen la recolección de botellas plásticas, insumos plásticos, y luego lo procesan a una materia prima que se llama POI, que es, en las siglas en inglés es POI, pero significa como hilo parcialmente orientado. Entonces esa es la materia prima creada en base a las botellas plásticas en esta línea de producción sostenible, y el POI es el que me viene aquí a la operación del Salvador para que nosotros le podamos dar otras propiedades ya aptas para que se vayan a tela. A ver, POI es POI. POY. POY. Sí. Ajá, POI. A ver, UNIFI tiene, dice usted, en Estados Unidos una planta recicladora, o es un proveedor
eso, que valga la redundancia, que le provee a Unifi. No, ya Unifi tiene un centro de reciclaje. Su propio centro de reciclaje. Correcto, en los Estados Unidos. En correcto. Estados Sí, Unidos. En Estados Unidos. Ajá. Y entonces, ¿cuál es el plástico que, porque hay distintos tipos de plástico que hemos aprendido, ¿verdad? ¿Cuál es el plástico o los plásticos que utiliza este centro de reciclaje? Más que todo derivado de la botella plástica común y corriente de agua, de jugos, de bebidas, donde ese es quizás el componente más fuerte. Y luego la otra parte es desperdicio textil, que son de las mismas trazas de tela que quedan de otros procesos, ¿verdad? Pero la fuente más, digamos, importante es las botellas plásticas. Las transparentes tienen que ser, Patricia, Pueden o ser pueden de transparentes color. o de otros colores. Ajá, Correcto. o sea, pero te podés imaginar, o sea, yo estoy tratando de dimensionar para que Unifi Estados Unidos se dé a la tarea de recolectar botellas plásticas y convertirlas en hilo burdo, por así decirlo. O sea, te puedes imaginar la cantidad de botellas que salen, que se recogen. No sé. O sea, son millones Patricia de nos dirá. toneladas. Sí, nosotros ahorita tenemos en vivo, en la página www.repri.com, hay un conteo físico de cuántas botellas se han entrado en el proceso de reciclaje y llevamos 32 billones de botellas. Espérese, ¿cuál es el sitio? Sitio, www. Repriv. O sea, Repreve. Ajá, Repreve, perdón, Repreve. .com. Ah, sí, como la botella, Repreve. como los calcetines. Sí. Ya les vamos a tomar foto de todo esto. Repreve. Repreve. Ajá, ese es el sitio de. Ese es nuestra marca de Aquí producto está. sostenible. Ajá. Aquí está, y va contando, Es que o sea, está en tiempo real. Está en tiempo real, correcto. Mira qué interesante. Entonces, en este sitio se va el conteo de El cuántas conteo botellas plásticas están están entrando al proceso para transformarlas en la materia prima para hacer hilo plástico. Correcto. Ajá. Mira, ve, y Ajá, hacen- ahí está. Aquí, y hay marcas como, por ejemplo, Volcom. Mira, y aquí está 33 billones ha de ser. Ya llegamos a 33 billones 349 mil 438, así sería, ¿verdad? O me adiputé. 33. No, nunca he leído una cifra de estas. O sea, Tre- puro diputado leyendo cifras. 33 billones 349 mil millones, ¿será? 440. Y contando. No sé, por ahí es la cosa. 33 billones, ahí dejémoslo. 33 billones. Sí, porque habría que ver. Pero mira, o sea, yo creo que dimensionemos la cantidad de producto plástico Mire. que usamos y Ajá. que sí es Va. debidamente recolectado, puede entrar a una cadena de producción. Entonces aquí le viene el POI, que es una tira plástica, le viene aquí. Es un hilo plástico sin Ajá. ninguna propiedad liso, ¿verdad? Entonces Viene burdo, por así viene de- burdo, ajá, ajá. correcto. Ajá. Entonces yo lo recibo y yo soy, o sea, la empresa aquí en El Salvador es la que le da las propiedades técnicas con las especificaciones, digamos que el hilo tiene que tener para que lo reciba la empresa que va a hacer tela. Vaya, entonces, pregunta importante. ¿Por qué no podemos, o sea, yo entiendo que sería una aspiración escuchar de ustedes que aquí va a haber un centro de reciclaje? ¿Eso se viene? ¿O qué tiene que pasar? Mucho dinero, inversión. Sí, digamos, definitivamente condiciones de inversión tienen que estar, ¿verdad? En el país. No es un tema que no hemos evaluado, es una inversión extremadamente fuerte, ¿verdad? Porque está el centro de reciclaje y luego está la inversión para también montar una planta de extrucción. Esa planta de extrucción es la que ya con el chip que sale de la botella, porque se procesa la botella y se parte y se hacen en pequeños... Salen granulitos. granulitos. Ajá, ajá. Entonces el otro paso es pasar por una empresa de extrusión. Entonces las como derrite. Imagínense que su ducha está... de una cabeza de ducha están saliendo los espaguetis finitos Ajá, de ajá. hilo. Entonces son dos procesos extremadamente fuertes en inversión, en espacio, en recursos. Hay que tener la maquinaria, es lo aquí que tú estoy dices, leyendo ¿verdad? una nota de mayo del 18 de este año, sí. Unifi, empresa que produce hilo reciclado, invertirá $100 millones en nueva tecnología, dice.
Correcto. Esos 100 millones se dividen en nuestras 3 plantas, en las plantas de Estados Unidos, en las plantas de El Salvador y en las plantas de Brasil. Entonces no son los 100 millones solo para El Salvador, sino que dirigido a las 3 A las 3 plantas. Pero tiene que ver en inversión en la fabricación del hilo y no tanto en una planta de reciclaje, ¿o sí? No, esa nueva inversión es en nueva tecnología, es en nueva maquinaria. De hecho, el proyecto ya inició, ya contamos con nuestras primeras 3 nuevas máquinas a la fecha. En el transcurso de quizás 2 años vamos a terminar el proyecto. Estas maquinarias van a ser ahorradoras de energía, van a tener más eficiencia. Entonces, también están elaboradas para que gasten menos energía, y eso también es un ahorro o un bienestar, ¿verdad?, para el medio ambiente. O sea, no solamente es el tema del reciclaje del plástico, sino también como en toda esta cadena de producción el mecanismo que se utiliza es más amigable con el medio ambiente a través de la reducción en el consumo de energía. Correcto. Ajá. Correcto. Ok, ¿y cuánto tiene UNIFI Centroamérica en El Salvador? Desde el 2010. 2010, lo decías, es cierto. Ok, a ver, y este proceso de ya producir el hilo para que esté listo para la industria textil, ¿cuánto tiene de estarse haciendo en El Salvador? No, desde el 2010 estamos nosotros procesando, ¿verdad?, el hilo. Solo que menciono que hay 2 líneas, uno derivado del PET, del petróleo, ¿verdad?, o de los componentes, y el otro derivado de la línea de botellas plásticas. Reprieve. De Reprieve. Entonces, Reprieve sí empezamos a recibir esa materia prima ahí quizás por el 2012, 2013, versus que la empresa sí ya lleva en el mismo proceso desde el 2010. Patricia, sus jefes en Estados Unidos son inversiones millonarias, estoy viendo, pero tiene que haber una vocación, tiene que haber una voluntad, tiene que haber compromiso. Un compromiso de decir, bueno, pues sí, estoy en esta industria, puedo hacerlo, puedo invertir por este lado. Si bien es cierto, lo hacía con productos derivados del petróleo, pero puedo reciclar, hagámoslo, ahorremos energía, contribuyamos al medio ambiente. ¿Quiénes son? Y cuéntanos un poco la historia de sus jefes allá en Estados Unidos y por qué esta línea. Sí, digamos, ellos siempre han visto el interés, no interés, sino que del beneficio de estar en Centroamérica. Nosotros atendemos al mercado bajo CAFTA, bajo el Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR. Entonces sí, ellos vieron la oportunidad, vieron lo que ofrecía el país, ¿verdad? Y se instalan en el 2010 y de hecho hemos ido creciendo. Todos los años hemos añadido nueva maquinaria, nos hemos ido certificando en distintas, digamos, válgame la redundancia, certificaciones. Por ejemplo, estamos en GRS, que es el Global Recycle Certification. Eso es una certificación que dice mis procesos están dentro de una línea sostenible, ¿verdad? Aquí en el país son muy pocas empresas las cuales cuentan con esa certificación y se ve el compromiso de Estados Unidos de estar apoyando sus subsidiarias en continuamente ir creciendo o ir actualizando, ¿verdad?, las cosas que en el momento se manejan. Los procesos, dices tú. Los procesos, sí. Para efectos de convertirse cada vez más en amigables con el medio ambiente. Sí. Ajá. Y este hilo que viene de manera burda al país se transforma en El Salvador. O sea, UNIFI ha invertido en esa maquinaria, ¿verdad?, que lo transforma, ya decías tú, desde aproximadamente el 2013. ¿A quién se lo venden? ¿Hacia dónde va? ¿Puede mencionar marcas? Ajá, no hay problema. No hay problema. Bueno, nosotros, como les compartía, somos el inicio de la cadena de abastecimiento de textil. Entonces, yo le vendo a todas las empresas que hacen tela, ¿verdad? Y estas empresas que hacen la tela son las que también tienen todas estas negociaciones con marcas muy reconocidas como Nike, The North Face, Adidas, Under Armour, y le puedo continuar listando. Entonces nosotros somos ese primer paso, ¿verdad?, para esa prenda. Pero las negociaciones, digamos, empiezan en que la marca dice, yo estoy queriendo ser más sostenible, entonces mis materias primas van a venir de una fuente sostenible. Entonces las tejedurías, las que hacen la tela, nos buscan a partir de ese punto y nos dicen,
quiero hilo procesado de botellas plásticas. Patricia, ¿y cómo se transforma, cómo es esa alquimia, vaya, de pasar el POI, la tira de plástico, a tela, a hilo? A hilo, sí. A hilo, ajá. Sí, se llaman máquinas texturizadoras. Básicamente ese hilo burdo, que no tiene nada más que es duro. Entonces, cuando pasa por estas máquinas texturizadoras, que son gigantescas, se les está agregando aceite, se les está agregando, digamos, porcentajes de aire, se les está agregando elasticidad, se les está agregando color en sentido si se hace con colores. Tienen muchas propiedades, elongación, que son las que le van dando forma a este hilito y que luego la tejeduría ya hace sus telas a partir de esas especificaciones. Uh-huh. ¿Y se distingue un hilo normal de un hilo proveniente del plástico? No, todos se ven igual por cómo... A ver, la textura se siente. Te lo pregunto porque estamos aquí con unos calcetines, unas punteras, ¿verdad? Sería esto, hechas a partir de hilos de plástico reciclado, y la textura es de un calcetín. Sí. O sea, si a mí no me dicen al tacto. Ajá, sí, o sea, al que fabrica esto, a él le está llegando hilo. Exacto. Él no. Ahí entra la magia de el que hace la tela. Para fabricar... Todavía hay otro proceso. Cada entonces. calcetincito, o sea, aquí hay una botella, por ejemplo. Ahí hay una botella, correcto. Cada calcetincito es una botella de plástico. Reciclada. Ajá. O sea, a partir de una botella de plástico se transformó en hilo, que lo transformó Unifi, ¿verdad? Lo transformó Unifi y se lo vende a alguien que fabrica estos calcetines. No, yo le vendo al que hace la tela. Perdón, al de la tela. El de la tela. El de la tela. Sí. Ajá. Y ahí entra la magia de la ciencia de la tela, ¿verdad? Y luego pasa al que hace otros procesos. O sea, los que hacen tela a partir de hilo plástico reciclado ya también es otra transformación. Es otra transformación, correcto. Sí. Y cualquiera diría, miren, y en todos estos procesos de transformación no se contamina más. O sea, los materiales que usan para ir transformándolo, no hay más materiales o sustancias que no son amigables con el medio ambiente. Fíjese que yo creo que todos estamos en la misma sintonía del tema de hacer nuestros procesos más amigables con el medio ambiente. Y ahorita existe una amplia gama de teñidos sostenibles, hilo sostenible. Entonces creo que ahorita la industria se está cambiando a todos esos productos menos dañinos, ¿verdad? Que ya existen en el mercado. Entonces no solo somos nosotros en este proceso, sino que toda la cadena anda buscando lo mismo. Uh-huh. Ustedes parten de esta maquinaria especializada, pero en El Salvador, ¿cómo están capacitando a la gente? Porque todo esto es en un equipo, ¿verdad? La máquina no lo hace solo. Entonces, esto ha traído también el hecho de que a mano de obra salvadoreña se le capacite, y qué tipo de mano de obra buscan. No sé, se me ocurre, ingenieros químicos, no sé. Correcto. Sí, nosotros tenemos, le llamamos el Unifi University, adentro de la planta. Ajá. Nosotros educamos definitivamente a todos nuestros empleados. De hecho, hay un plan de sucesión, ¿verdad?, bastante fuerte, donde entraron conociendo bien poco del proceso, y ahora a sus 10 años ya tenemos gente que ha escalado, ¿verdad?, bastante en la organización, y ha llegado a ser coordinadores de calidad, supervisores de calidad, con un conocimiento técnico bien especializado, y arrancaron de cero. De cero. ¿Cuántas personas trabajan con Unifi Centroamérica en El Salvador? Somos alrededor de 200 personas. De hecho, los procesos son bastante automatizados, ¿verdad? No es un proceso que requiere mucha mano de obra. Trabajo manual. Trabajo manual. Todo está mecanizado. Está bien mecanizado. Hay mucha maquinaria con procesos automatizados y sofisticados. Entonces,
donde nosotros tenemos la ventaja es en el entrenamiento que le hemos dado a todos nuestros empleados, ya en el análisis, en la verificación del producto, ¿verdad? Cómo tratar y cómo ver que todo está dentro de las estándares. Entonces, esa especialización de poder decir, esto está bien, toma su tiempo, y creo que lo hemos logrado ya desde el 2010 a la fecha, ¿verdad? Teniendo toda esta gente que ha ido subiendo en el organigrama, ya puestos bien técnicos y bien claves. Seguramente andaremos usando, alguien habrá comprado alguna prenda, alguien, un oyente, nosotros, y no sabemos de dónde proviene la materia prima con la que fue confeccionada. Correcto. Y seguramente puede ser Repreve, puede ser... Sí, de hecho, hay prendas aquí en El Salvador, en almacenes de prestigio, donde si identifican la botellita verde, significa que ustedes están aportando con su compra al medio ambiente. Yo lo he visto en la ropa deportiva, ¿verdad? Pues esto es dice un indicador. Repreve. O sea que viene la viñeta una botellita. Viene la viñeta del producto, pero aparte viene otra viñeta de la botellita que significa pues que viene de plástico reciclado, sí, ¿verdad? Y yo he visto, Tony, creo que en ropa de hacer ejercicio, ¿verdad? En las tiendas de ropa de hacer ejercicio. Mencionó Nike, mencionó Under Armour. Muchas marcas nos utilizan, correcto. Y aquí ya puede ver, ya hay varios almacenes que presentan prendas donde pueden identificar la botellita verde. Y hay que preferirla, ¿verdad? Porque pues sí, es bueno saber de dónde proviene lo que uno va a comprar, ¿verdad? Y si esto está aportando a ser amigable con el medio ambiente, pues correcto, yo lo prefiero. Su compra está dándole una segunda vida a algo que pudo haber ido a terminar en el océano o a un basurero. Entonces, sí, su aporte es significativo. Cuéntenos más, hasta donde sepa, de quiénes les proveen el POI. Esta centro reciclador, ¿qué tan en Estados Unidos? Porque correcto. Alguien puede decir, bueno, yo también puedo montar una de estas aquí, si inversión levanta un buen capital y puede hacerlo, ¿no? Sí, allá en Estados Unidos creo que digámosle, el sentido de reciclar está como mucho más impregnado en la población, ¿verdad? En la población, correcto. Entonces hay centros de acoplo ya bastante formales, ¿verdad? Donde la gente llega a depositar las botellas, etcétera. Aquí en el país sí veo movimientos que ya están hacia con esa meta, ¿verdad? De que están colocando los recipientes para las botellas plásticas, y sabemos que no viene de una fuente donde, por ejemplo, hay un niño recolectando, porque un niño no debería de estar trabajando ese tipo de actividades. Entonces tenemos que asegurar que la recolección venga de fuentes que aseguran, ¿verdad?, que no están haciendo mal uso de la mano de obra infantil, o sea, que no usan mano de obra infantil. Correcto. Y nosotros, no sé si dentro de las proyecciones está el que más adelante aquí en el país, con todos estos movimientos de recolección separada de residuos, pudiésemos comenzar a recolectar para que se conviertan en materia prima de ustedes. Yo creo que es un inicio bastante interesante. Le veo futuro, un futuro más cercano que lejano, definitivamente. Y es de seguirnos educando a todos como población de separar nuestros residuos. Media vez nosotros hagamos eso y podamos constar, como le digo, de que no proviene esa recolección de situaciones que no deben ser irregulares. Nosotros estamos asegurando que podemos dar este tipo de materia prima. Lo que pasa es que las maquinarias para todo esto pues es una inversión millonaria, ¿no? Es muy fuerte. Aquí estoy viendo, UNIFI tiene sede en Carolina del Norte, ahí están sus jefes. Correcto. En Carolina del Norte, Estados Unidos. Es un proveedor global de soluciones textiles y uno de los principales innovadores del mundo en la fabricación de fibras sintéticas. UNIFI desarrolla continuamente nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de prendas de alto rendimiento del consumidor, que incluyen control de humedad. Correcto. ¿Verdad? Por eso es que hay mucha ropa deportiva. Regulación térmica, antiolor,
protección contra los rayos ultravioleta, elasticidad, resistencia al agua y mayor suavidad. Correcto. Que parece mentira que de la botella a esos calcetincitos. O esta otra bolsa, mira, Esta que otra también nos bolsa. ha traído Patricia. Esto es parte de pues, materiales publicitarios que ustedes tienen, pero me imagino que elaborarán de este tipo mejor dicho, proveen el hilo para que otros Correcto. elaboren este artículo. Sí, proveemos la materia prima. Sí, en el hilo, ya sea de nuestra línea sostenible o del derivado de petróleo, realmente la ciencia que entra en el hilo, como acaba de mencionar, tiene bastantes propiedades que sí como población desconocemos que existe, ¿verdad? Como todo, digamos, son propiedades que arrancan desde el hilo y la gente dice, no conoce ¿Cómo qué, ese por ejemplo? proceso. Por ejemplo, el antimicrobial. Eso es un aditivo desde el hilo, ¿verdad? Entonces, ya empezamos a hablar que desde el inicio del punto número 1 de tu prenda, ya hay tecnología, ya hay ciencia que está protegiéndote de rayos ultravioletas, microorganismos. Pero etcétera. báñese, vea, también, o sea. Pero sí. Sí, no es cuestión de que. Sí, no, pues, como la tela. jabón Dart, jabón Dart. Báñese. Sí, no llegamos hasta tanto. Pero sí, no, hay mucha tecnología que va desde el hilo, ¿verdad? Y ahí en toda la cadena, todas las empresas le van dando ya su toque hasta que al usuario le llega su prenda. Pero sí, la población no sabe todo lo que va dentro de este calcetincito, ¿verdad? Y mencionó, gente que viene ascendiendo en el organigrama de la empresa. Un día cualquiera es, vamos a hacer hilo. O hay una conciencia de la empresa de que están haciendo algo distinto que contribuye al medio ambiente. Sí, nos hemos dado a una ardua tarea de que nuestros empleados también sean embajadores de nuestras marcas, en el sentido de que ellos estén orgullosos que el aporte que ellos aporten conocimiento en todo el trabajo que ellos hacen, justamente es para un beneficio del medio ambiente cuando trabajan con nuestra línea Reprieve. Ellos están muy conscientes que nosotros tenemos esta línea verde. O sea, porque decías, hay una línea verde y hay una línea tradicional. Y hay una línea tradicional. ¿Y qué porcentaje de cada una en la producción del Salvador? Sí, nosotros quizás estamos en el 70% de línea verde y 30% en el tradicional. En el tradicional, ajá. ¿Y el proceso es el mismo? ¿O tarda más? ¿O es más lento? No, es exactamente el mismo, solo que la materia prima es la que cambia, ¿verdad? Okay. Una es proveniente de PET y otra es proveniente de botellas plásticas. Ajá. Y decías, son 200 colaboradores con los que 200 cuentan ya Correcto. en 12 años, ¿verdad? Porque vinieron sí. en el 2010. Y categorías de colaboradores, pregunto esto porque ya tú dijiste que ha llegado gente que ustedes la han capacitado y ha ido ascendiendo, ¿verdad? ¿Cómo se dividen las capacitaciones de la gente? O sea, ¿qué tipo de técnicos tienen, verdad? ¿De dónde proviene la gente? O sea, ¿cómo ha ido? Porque para nosotros también es importante que las personas que colaboran en una empresa también se vayan transformando. No solamente Correcto. significa, ¿verdad?, que las empresas se vayan creciendo, se vayan transformando, sino que cómo transforman a las personas y sus vidas. Correcto. Digamos, nosotros estamos ubicados en la zona franca American Park, ¿verdad? Y que es la zona franca más grande del país. Ajá. Sí. Ajá, carretera Santa Ana. Carretera Santa Ana. Entonces, nosotros beneficiamos a toda esa área, ¿verdad? Tenemos y contamos con colaboradores entraron bien jóvenes y ahorita ya después de 12 años tienen un conocimiento textil bastante amplio. Está también estos programas que nosotros empezamos como con paquetes básicos de información y según la persona vaya avanzando, se le va instruyendo como a la otra etapa, siguiente categoría. A la siguiente categoría. Entonces, tenemos gente que ha empezado operando en la maquinaria, enhebrando, le llamamos nosotros a la acción, y ha pasado ya a otra categoría de técnico en calidad. ¿Por qué? Porque ese técnico en calidad
ya conoce qué pasó en la máquina. Ahora ya con ese conocimiento me puedo mover a otra base que me deja entender el proceso de la inspección del producto. Entonces sí tiene que entender el paso 1, ¿verdad? Para llegar al paso 5, por decirlo. Muy bien, muy bien. Vamos a llegar hasta aquí con la primera parte de la transmisión de Facebook. Le quiero contar algo, Patricia. Usted es la primera invitada.
En Twitter como @Diana B y Tony. 8 de la mañana, 32 minutos. Seguimos en el Viernes Verde en nuestra charla, ¿verdad? Con Patricia Argueta, gerente general de Unifi Centroamérica. Hilandera. Menos mal, porque al principio lo oí hilandera nada más, fíjate. Sí. Y tú también. Aquí hemos ido descifrando. Hilandera, es decir, ellos hacen hilo a partir del plástico, ¿verdad? Exacto, la empresa Unifi. Unifi. Y en El Salvador manda Unifi a Estados Unidos el hilo de manera burda y aquí lo terminan de procesar para convertirlo en un hilo proveniente del plástico. ¿Qué tal el desayuno de San Martín, Patricia? Muy rico, muchísimas gracias. Ella optó por la fruta. Mira, es que ese plato de fruta, además de los colores, ¿verdad, Sí, Patricia? muy linda presentación. Ajá, piña, papaya, fresas, banano, naranja, sandía y hojas de menta. Sí, qué rico. Qué rico. Esto vino a nuestra cabina, acá en Punto 105, gracias a las amigas de Línea Rosa. ¿Habías escuchado de Línea Rosa, Patricia? Soy usuaria. Vaya. Pues cuente qué es Línea Rosa. Porque ya es licenciada en comunicaciones. Ajá. Cuente qué es Línea Rosa. No, Línea Rosa es un servicio de transporte, ¿verdad? Bastante personalizado. Ha sido mi experiencia, yo los uso mucho para ir al aeropuerto. En mi trabajo me toca viajar mucho y siempre están a tiempo, siempre comunicándose conmigo en todo momento, todos los detalles que tengo que tener y muy puntuales y muy respetuosos. Yo soy usuaria y estoy totalmente satisfecha. Pues entonces con esa excelente recomendación, pueden ir al concierto de Pandora y las Flans esta noche en Línea Rosa, que la lleven y que la lleguen a traer, no anda buscando parqueo, correcto, anda seguro, salen de noche, entonces... ¿No anda sola? No anda sola, van con una mujer. Al 6200-4491 se pueden comunicar con ellas. Mira, y no hay mejor propaganda que la experiencia vivida por otra mujer, ¿verdad? Así Correcto. que más que recomendado, Línea Rosa en las redes sociales, Línea Rosa Rent, así los encuentra. Nos estaba comentando Patricia Argueta, gerente general de Unifi, que ella es uno de esos casos donde ha ido ascendiendo en el organigrama hasta llegar a ser gerente general de Unifi Centroamérica. Y así ha pasado con otros que han llegado a Unifi, ¿verdad, Patricia? Que han llegado con conocimientos básicos y que en Unifi se les capacita para ir escalando. Correcto. Ajá. Bueno, y tú decías que tú llegaste, Patricia, contanos tu historia. Bueno, yo en el 2010 entro en el puesto de planificación de producción. ¿Qué es eso? Como tenemos bastantes órdenes o pedidos, digamos, ese departamento es el que se encarga en organizar cómo van a ir subiendo las máquinas, subiendo, bajando, etcétera, ¿verdad? Entonces ese fue mi primer, digamos, trabajo dentro de la organización y luego soy una persona muy curiosa, me gusta aprender y me iba a meter al piso de producción a preguntar, muchos documentos venían en inglés, yo los traducía, me sentaba con los operarios y creo que así fui agarrando bastante experiencia ya dentro del piso. Y luego con todo ese tipo de, digamos, conocimiento, se me ofrece más adelante el puesto de coordinadora de producción. Entonces ya salgo del departamento de planificación y paso a manejar los procesos productivos. Luego sigo en mi metodología de aprendizaje, aprender haciendo también, ¿verdad? Y se me ofrece luego la plaza de gerente de producción, ya no coordinador, más gerente de producción. Y a través del tiempo se me ofrece también luego la plaza de gerente de planta, donde ya no solo estoy viendo los procesos productivos, sino que ya estoy a cargo del departamento de calidad, de mecánica, de producción, de inspección y ya más adelantito me ofrecen gerencia general, donde ya es todo el... Ella es la mera... Mira qué orgullo, de verdad, orgullosa. Yo me siento orgullosa como mujer, que una mujer como tú, pues, a través del trabajo esfuerzo, se haya posicionado como está. Pero nos decía que tenés casos de éxito de mujeres que a través de Unifi, pues, han crecido mucho. Contanos. Sí, tenemos este caso de Florcita. Ella empezó con nosotros en un puesto de operador, ¿verdad? Entonces ella eso es como nivel básico. Ella aprende lo básico
Luego una chica chispa, ¿verdad? O sea, también mucha curiosidad, bien responsable. Hay que ser metido en el buen sentido de la palabra. Exacto. No, pero es que uno ve que hay gente que Sí, quiere aprender. que quiere. Ajá. Entonces ella es muy responsable. Luego se le lleva a laboratorio, que ya para laboratorio, o sea, para nosotros el departamento de calidad es muy importante en el sentido que ahí vemos si nuestro producto cumple con los estándares o no, ¿verdad? Entonces la gente tiene que tener esa disciplina y ese conocimiento para justamente distinguir eso. Y luego se posiciona en calidad y abrimos el programa para mecánicos, que usualmente había sido solo hombres hasta la fecha, ¿verdad? Se abre el programa y Florcita dice, yo Y la quiero Florcita dice, yo quiero estar ahí. Yo quiero entrar y yo voy a aprender. Sí, ahí sus compañeros de repente, ¿y qué hace la flor aquí? Ay, la florcita. Ay, la flor. Ay, la florcita. Solo preguntando pasa. Ajá. Pero no, le echó ánimo, se ganó al equipo. Luego era como, no, póngame con la florcita, viera qué buena salió. Y ahí me con ella el ayuda. trabajo termina más rápido. Sí, cabal, ahí nos andaba persiguiendo. Y ella se convierte en nuestra primera mecánica mujer dentro del programa. Y ahora ya hay más, pero ella fue la pionera, digamos, en abrir ese camino. Ella le dice, ella pone el ejemplo, ¿verdad? Le quita ese tabú de que el programa solo era para hombres, que nunca fue. Siempre estuvo abierto a todos, pero nadie se había aventurado. Así que Flor es un muy buen caso. Estamos conociendo a través de las experiencias que nos cuenta Patricia, interioridades, ¿verdad? De esta empresa que tiene esta planta acá en El Salvador y que pues lo que nos ha llamado la atención es que hacen hilo a partir del plástico. Usted dice, bueno, conoce el proceso de producción. ¿Qué es lo más interesante de esta transformación? Mire, para mí es justamente... lo más importante es la especificación técnica que entra a esa máquina. Como son procesos bastante automatizados, pero lo importante es el conocimiento que ahora se tiene para que ese manual de instrucciones sea tan específico, es un conocimiento bien técnico y nuestra gente lo ha logrado. Entonces, para mí esa es de las partes más importantes porque es meter la receta correcta. Y sí hubieron algunos, ¿verdad? Un gramo más, un gramo menos un gramo, pueden hacer la diferencia, correcto. es lo que Entonces, dices. el hecho de tener bien, digamos, establecido ese proceso y que nuestra gente controla y maneja todo eso, es una de las partes que más me enorgullecen y que las que más me interesa a mí también, porque como les digo, esa es la receta. Ahí va la receta. Estamos viendo marcas como... bueno, ya había dicho más de 30 billones, ¿verdad? 33 billones. Espérame. Es que esto va Son sumando. 33 billones. Ajá. Billones de botellas de plástico que han sido transformadas en la materia prima, para elaborar el hilo. Y esto, sí, marcas como Nike les surten... bueno, es que Target también me imagino tiene alguna... ¿En relación? Tienen marcas que... Walmart también. Sí, correcto. Trabajamos, como les digo, nosotros somos esa cadenita que empezamos en el hilo y luego el hilo es transformado en tela. Entonces, sí trabajamos con varios clientes que trabajan justamente con todas esas marcas. Uh-huh. La confianza en el país, Patricia, pues sí, porque esta es una empresa de Estados Unidos que se está expandiendo, ya decías, estamos en El Salvador para Centroamérica, estamos como que yo fuera parte, ¿verdad? Está la empresa en El Salvador para Centroamérica y también está en Brasil. Sí. Recientemente... pero ya te podemos presentar a Eddie Engel. Ajá. Que es el CEO. El CEO, ok. O si no, quiero ver a quién más, a Meredith Boyd, vicepresidenta de Innovación y Sostenibilidad. Ok. Entonces, recientemente pues tuvimos noticias de UNIFI, de nuevas inversiones. Correcto. Ajá, contanos de todo esto nuevo. Sí, de hecho el equipo, vino nuestro CEO, vino nuestra vicepresidenta de Innovación, vino nuestro vicepresidente de Comercialización y nuestra vicepresidente de Marketing. Todos ellos vinieron al país en mayo a hacer este anuncio, ¿verdad? Donde
ahí fue en la planta, de hecho, el evento. Invitamos a nuestros clientes, también a otros socios comerciales, y se les hace el anuncio de la inversión que estaba haciendo la empresa en el país con esta compra de nuevas maquinarias, todos los beneficios que trae esta nueva maquinaria y cómo realmente estamos bien posicionados en El Salvador y que definitivamente queremos, ¿verdad? Y se tiene la visión de seguir creciendo. ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué no Honduras? Porque ayer estábamos hablando con el presidente de la ANEP, estuvo aquí de invitado y pues parte del afán es traer inversionistas, pues. Correcto. Inversión extranjera. Ajá. Correcto. Sí. Aquí, cuando se estableció en el 2010, tuvieron, digamos, esa facilidad de construir la empresa, y lo que más le llamó la atención fue toda la gente que pudieron ir reclutando, y tuvimos súper suerte de empezar con gente bien responsable, que se le veía que echaban ganas, como tenemos el dicho, ¿verdad? Que el salvadoreño es trabajador, y todo eso fue abonando a cómo ellos iban creyendo en seguir abonando en la empresa en El Salvador. O sea, la actitud del trabajador salvadoreño ha abonado mucho a que los inversionistas crean en el país. Correcto. Ajá, porque también se habla mucho, pues, Patricia, de la situación económica, de la situación de seguridad, y que eso no es bueno para traer que por eso no viene la inversión extranjera, ¿verdad? Y a eso quisiera agregar yo el componente de mano de obra calificada. Correcto. Porque otro de los estudios de los estudios que hacen, pues dice de que el país necesita mano de obra calificada para que la inversión en realidad venga al país. Va, pero tenemos casos como este, en donde la gente ha sido capacitada por esta empresa. Entonces, ¿cuál es la fórmula para que las cosas sucedan como están sucediendo con UNIFI? Sí, digamos que nosotros tratamos de impulsar ese tema, ¿verdad? A nivel de, ya sea con otras organizaciones o instancias educativas, que en su pensum vaya incluyendo de repente estas carreras un poquito más técnicas orientadas a los textiles. Hemos sido partícipes de también varias conversaciones y varios programas donde ahorita lo seguimos formulando, ¿verdad? Para que esta área tenga justamente gente más capacitada. Entonces sí somos partícipes de trabajar con estas instituciones educativas y decirles, mire, nos interesa que la gente que usted esté graduando también conozca de esto, de esto, de eso. ¿A través del bachillerato o un técnico? ¿A través de qué carreras? Técnicas. Luego del bachillerato. Luego del bachillerato, correcto. ¿Y lo hacen con centros educativos públicos, privados? ¿Cómo funciona? Con privados. Ajá. Sí, lo hacemos con privados. No tenemos ahorita, digamos, no está 100% establecido, sino que seguimos trabajando sobre eso. Claro, porque el pensum académico de estas carreras técnicas tiene que estar avalado por el Ministerio de Educación. Imagino que sí. Para que esté legalmente impartido. Ajá. ¿Y cuál es la recepción de estos centros escolares o lugares de técnicos? Fíjese que yo creo que con los años definitivamente ha incrementado el interés. El sector textil es de los que reporta mayores porcentajes de exportación. Bueno, es el mayor exportador, ¿no? Es el mayor exportador. Entonces, creo que definitivamente reconocen que es un área que necesita justamente todo este tipo de apoyo, más que todo el de educación, el de capacitación. Entonces, no veo que estemos muy, digamos, lejos de tener algo, un pensum, digamos, que empiece por lo menos por lo básico, ¿verdad? ¿Quiénes son sus colaboradores? ¿De dónde provienen? O sea, ¿de qué zona de El Salvador? Porque ustedes están ubicados en American Park, ¿verdad? Que es carretera Santa Ana. Entonces, ¿de dónde proviene su mano de obra? Ciudad Arce, Santa Ana, quizás son los dos lugares aledaños y de los donde nos viene el mayor porcentaje de empleados, de colaboradores. Okay. Sí, porque con esto también se está generando mano de obra local. Calificada también, sí, correcto. Ok. Bueno, son ya las 8 de la mañana, 46 minutos. Enhorabuena, felicidades, Patricia. Hoy hemos conocido a profundidad esta empresa, UNIFI, que hace hilo a partir del plástico. En toda la conversación he tenido el deseo de que alguien saliera con una inversión acá en El Salvador y que esa materia prima ya no le venga, o sea, ya no, sino que
ustedes poder transformarlo desde aquí, que todo este plástico que se recolecta. Que se recolecte, ¿verdad? Y que la gente tira a la calle. Sí. Ya ven, por eso no hay que tirar eso a la calle, ni a la basura, todo eso. Si usted lo separa. O sea, que hubiese aquí un centro de reciclaje que pudiera proveerle a usted la materia prima. Correcto, sí. Y yo Eso creo, sería, bueno, les ahorraría un montón de costos, me imagino yo. Sí, definitivamente. Y yo creo que es importante que la población conozca, ¿verdad?, de estos procesos. Usted tiene una botellita y en vez de tirarlo a la basura, busque el contenedor que dice reciclado de plástico. O sea, está aportando, con esa botellita está aportando. Entonces, sí, concientizar, ¿verdad?, a la gente que crezcamos en esas prácticas. Bueno, ahí con la alcaldía, ¿ustedes a qué alcaldía pertenecen? ¿De Ciudad Arce o...? Correcto. Ciudad Arce, ¿verdad? Porque ahorita viene la ley, bueno, tienen que implementar la ley de recolección de residuos y fomento al reciclaje, entonces de repente con la alcaldía se podría hacer algo también ahí. Mario Calero dice, buenos días, tengo 8 años de trabajar en una compañía de reciclaje, particularmente vidrio. El vidrio, al igual que el plástico, son un negocio redondo que aún muchos no lo saben. Yo lo he visto de cerca y genera mucha ganancia. Bueno, es lo que hemos estado platicando aquí, Tony, sí, ¿verdad? Pues sí. Una empresa de reciclaje de plástico podría convertirse en un proveedor, ¿verdad?, de UNIFI y poder hacer la transformación del plástico. No hay nadie que se les ha acercado a decir, va, mire, si yo pongo la planta, ustedes me compran a mí. Es que tenés que poner la planta y traer la maquinaria para transformar ese plástico. No, pues sí, por eso. Ajá. Bueno. Hagamos un préstamo, compañero. Patricia, gracias por acompañarnos esta mañana. Como le decía, un saludo a todos en UNIFI. Gracias. La felicito porque veo que es una mujer arrecha y que ha ido pues escalando posiciones ahí en una importante compañía estadounidense basada en nuestro país. A todos nuestros invitados, ¿sí? ¿Qué pasó? Que vamos a invitar a nuestros amigos que esta charla es cierto, la escuchen más adelante a través de lo siguiente. Adelante. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.